Listo. Entonces, el misterio de la piedad, precisamente como su nombre lo indica, ¿cierto? Es un misterio. ¿Bien? En ese mismo sentido, para su revelación, no es porque yo tenga conocimiento, ¿cierto? No es porque yo haga un estudio profundo, no, es por revelación del Espíritu de Dios. Y esta revelación es a quien Dios quiere revelárselo, porque no a todo mundo le es revelado. Por esa razón choca, ¿correcto? Choca el asunto. Y por favor, necesito que usted tenga un corazón hoy sencillo, un corazón humilde, ¿correcto? Un corazón manso. Por eso debemos aprender de Jesús cuando nos expresa, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, vamos, sin más, quiero dejar de primera mano, recuerde que las escrituras nos enseñan muy precisamente que para afirmar algo, ¿cierto? Para afirmar algo que sea verdad en las escrituras, se requieren dos o más testigos, ¿cierto? Que afirmen lo mismo, ¿correcto? Necesitamos dos o más testigos que afirmen lo mismo. Eso nos lo enseña por allá el Señor a través de la ley de Moisés en Deuteronomio capítulo 19, en Deuteronomio capítulo 17. Nos lo enseña también nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 5, en Juan capítulo 8. Voy a traer a colación solamente ese texto, ¿cierto? Porque no quiero que se vaya a malinterpretar las cosas, por favor, y más sabiendo que este tema es tan delicado. Bien, Juan capítulo 8, versículos, voy a leer el versículo 16 al 18, dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, es decir, lo que dice Deuteronomio 19 y Deuteronomio 17. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Recuerde que esa enseñanza del testimonio fue la primera clase que yo les di y es necesario para efectos de nuestra enseñanza que usted la tenga hoy muy, pero muy presente. Amén. No podemos sacar de contexto, ¿sí? Un texto para hacer de ello un pretexto, ¿correcto? Todo en las escrituras debe leerse y leerse bien, es decir, ponerle el sentido común. Muy bien. Observen con mucha atención, porque vamos a entrar ya en materia. Observen con mucha atención lo que nos deja expresado aquí el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2. En el capítulo 2, vamos a ir un momentico al capítulo 2. Y vamos a leer prácticamente desde el versículo 18. Perdón, primera de Juan capítulo 4, corrijo. Primera de Juan capítulo 4, perdón, corrijo ahí. Primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 6. Entonces, anótelo y guarde y atesore esta perla. Bien, dice aquí, amados, no creáis a todo espíritu. Ojo que nos está haciendo una recomendación muy importante. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Es decir, que nosotros debemos ser como esos creyentes en Berea, que todo lo escudriñaban. Y este tema en especial debe escudriñarlo, dice la Escritura. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que se hizo hombre como usted y como yo, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. ¿Sí?
Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ojo, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos aquí a entrar en materia. Permítame, voy a, voy a presentar la diapositiva. Presentar aquí la diapositiva. ¿Ven la diapositiva, por favor? Me indiquen si ven la diapositiva. Sí, señor. Vale, gracias. Muy bien. Entonces, el misterio de la piedad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16 nos dice, por favor, mucha atención acá. E indiscutible, cuando dice e indiscutible es que no admite argumento en contrario, ¿correcto? E indiscutible es una verdad irrefutable, ¿correcto? Cuando nos dice grande, ojo, no es pequeño, grande es el misterio de la piedad o de la deidad, ¿correcto? Grande es el misterio de la piedad. Y nos dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Correcto? Muy bien. Voy a volver a leer el texto. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Muy bien. Cuando aquí nos expresa Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Usted lo primero que tiene que tener claro es que está hablando del verbo, ¿correcto? Se está hablando del verbo. Después nos dice justificado en el espíritu, ¿correcto? Justificado en el espíritu. Eso sucedió, ¿cierto? Cuando es justificado en el Espíritu, es cuando el Espíritu de Dios descendió, ¿cierto? En el bautismo de Juan el Bautista, valga la redundancia. Bien. Allí fue justificado cuando vino sobre la persona de Jesús el Espíritu de Dios. ¿Listo? Visto de los ángeles, ¿cuándo ocurrió eso? ¿O cuándo acaeció eso? Recuerden ustedes que cuando Jesús nació, ¿cierto? Algunos ángeles se presentaron, algunos pastores, ¿correcto? Y en esa noche, ¿cierto? Les manifestaron, hoy ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es el Cristo. Entonces, estos ángeles vieron a la persona de Jesús cuando nació. Bien, predicado a las gentiles. ¿Por quién fue hecha esa predicación? Primeramente por Pedro, cuando le predica a Cornelio, y lógicamente, y en secuencia, el ministerio que Dios le dio, ¿cierto? Al apóstol Pablo, y que él fue precursor o predicador a nosotros, los gentiles. Por eso dice que predicaba a los gentiles. Bien, creído en el mundo, es decir, que Jesús, hoy la gran mayoría de personas, y a lo largo y prácticamente desde la iglesia del primer siglo, siempre algunas personas creyeron en Jesús, creyeron en su doctrina o creyeron que existió, ¿correcto? Muy bien. Y en ese mismo sentido, también nos habla del Señor Jesucristo. Y cuando nos habla del Señor Jesucristo es cuando fue recibido arriba en gloria. El verbo es diferente de Jesús el hombre, ¿correcto? El verbo es diferente de Jesús el hombre, ¿bien? Y el Señor Jesucristo es diferente de Jesús el hombre y el verbo, ¿bien? Quiero dejar esa premisa allí claro. Una cosa es el verbo, una cosa es el hombre Jesús
y una cosa diferente es el Señor Jesucristo. Quiero dejar eso allí, claro. ¿Queda claro esta primera parte, por favor? ¿Tienen alguna Sí, pregunta o quedó claro? quedó claro. Listo, muy bien. En ese mismo sentido, vamos a mirar lo siguiente. Vamos a mirar lo siguiente. Lo primero que usted tiene que tener claro, ¿cierto? Es que Dios está compuesto de tres personas. Bien, de tres personas. Ese Dios está compuesto del Creador, del Verbo y del Espíritu Santo. Bien, vuelvo y lo reitero. Dios está compuesto del Creador, que es diferente del Verbo, ¿correcto? El Verbo es diferente del Creador y del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es diferente del Creador y del Verbo. Son tres personas totalmente diferentes, pero es un solo Dios, ¿correcto? Es uno solo. Quiero dejar esa premisa allí. Es un solo Dios. ¿Por qué razón? Porque se cumple o se puede explicar de la siguiente forma. Así como cuando Dios le expresa al hombre, ¿cierto? En el huerto de Edén, le dice, y Adán dice precisamente estas palabras y en boca también del Señor, cuando hace referencia a la unión entre la pareja, ¿cierto? Y se expresa lo siguiente: por lo tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, es decir, serán un solo hombre. Bien, por ejemplo, las personas que están aquí casadas y que son casadas, Dios no ve, por ejemplo, a Pepito y a Juanita, ¿cierto? Dios ve a una sola persona, ya no es Pepito y no es Juanita. Bien, son una sola carne. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre, ¿correcto? Porque son una sola carne. Muy bien. En ese símil, ¿sí? O en ese ejemplo, Dios está conformado de la misma forma y está conformado del Creador, del Verbo y del Espíritu Santo. Bien, vamos a mirar rápidamente quién es el Creador. Bien, ¿quién es el Creador? Quiero dejar esa premisa allí. El creador es el dueño de todas las cosas. Bien, el creador. Génesis capítulo 14, versículo 19, y nos dice lo siguiente. Y le bendijo, esto habla haciendo referencia a Abraham, ¿correcto? Y le dijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, ¿correcto? Por esa razón, el creador es el dueño de todas las cosas. Bien, de todas las cosas. Muy bien. Claro hasta aquí. El creador es una persona, el verbo es una persona y el Espíritu Santo es otra persona. Bien, muy bien. Teniendo esa premisa aquí, vamos a entrar a abordar lo siguiente. Bien. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 2. Bien. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 2. Recuerde, esto es un misterio y a quien Dios quiere se lo revela. Es así de sencillo. Por eso hay que tener un corazón humilde y sencillo. Primera de Juan, perdón, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dice la escritura, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vuelvo a reiterar. En el principio era el verbo. Yo quiero que usted observe con mucha atención el verbo era, ¿sí? El verbo era es la conjugación, o mejor dicho, prácticamente hace parte del verbo estar, ¿correcto? Del verbo estar. Entonces, en el principio era el verbo, ojo y con mucha atención, aquí los tiempos de los verbos, por eso hay que ponerle sentido común a las escrituras y hay que establecer los tiempos verbales, ¿bien? Los tiempos verbales. Muy bien. Entonces, vamos a mirar un poquito el verbo era o el verbo estar. Bien, ¿qué es eso del verbo era o el verbo estar?
Esto es pura clase de castellano de colegio, ¿correcto? Y vamos a hacer como recordar esas pequeñas clases. No voy a entrar pues a expresar aquí o a dar una clase específicamente, pero sí vamos a tocar un poquito de eso, ¿listo? Mucha atención. Entonces, ese tiempo del verbo expresa acciones, ¿correcto? Expresa acciones. Ese verbo indicativo es el pretérito imperfecto, es decir, el pretérito imperfecto de indicativo se utiliza en español para expresar cursos de acciones pasadas, ¿sí? O sea, hacia el pasado cuyo principio y fin no se concretan. Del mismo modo sirven para recalcar la continuidad o regularidad de una acción en el pasado. Muy bien. Teniendo esa premisa, ¿sí? Entonces vamos a mirar con mucha atención ese texto de Juan. Mire, este texto de Juan a muchos teólogos, les ha dado muy duro porque no han entendido esta verdad. Bien, entonces, quiero dejarles algo claro antes de continuar. El creador, ese era su nombre, el creador, ¿cierto? El Espíritu Santo siempre ha tenido digamos, ese nombre para hacerme expresar, ¿bien? El Ruach HaKodesh, es decir, el Espíritu Santo. Y el verbo, ese ha sido su nombre, el verbo, ¿correcto? Así como yo me llamo Alexander Castellanos, así como la señora Estela se identifica por un nombre como la señora Estela, así como Claudia, como María, ¿cierto? Como Gloria. Y todas las personitas que estamos aquí nos identificamos con un nombre. Así de igual forma, el verbo es un nombre, ¿correcto? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. Entonces nos dice aquí Juan que en el principio era el verbo, ¿cierto? ¿El principio de qué? Pues de todas las cosas. ¿Sí? En el principio era el verbo. Era, es decir, que dejó de ser. ¿Se observa? Recuerden muy bien lo que hablábamos de los verbos, ¿sí? Y que esto habla del pretérito imperfecto y que esto se utiliza para expresar acciones del pasado cuyo principio y fin no se concretan. Entonces, dice acá, en el principio era el verbo, o sea, en el principio era, ¿correcto? Y ese principio es porque tuvo claramente, valga la redundancia, un principio, ¿sí? Y dejó de ser para hacer otra cosa. Bien, observen con mucha atención. Y el verbo vuelve y reitera era, vuelve a aparecer el verbo era. Y el verbo era, ¿con quién? Con el Creador y con el Espíritu Santo. Por esa razón, voy a ver si puedo aquí como utilizar un lapicito. Vamos aquí, por favor. Entonces, observe que en el principio, ¿cierto? Era el verbo, ¿cierto? Aquí se lo estoy subrayando. Bien. Y en ese principio era ¿con quién? Con Dios. ¿Y quién era Dios? Ahí estaba el Creador, ¿cierto? Y estaba el Espíritu Santo. Por eso dice, ¿y el verbo era con quién? Con Dios. Y dentro de la deidad, recuerde que es el Creador y es el Espíritu Santo. Muy bien. Quiero dejar aquí una premisa importante. Dios tiene un nombre, ¿correcto? Dios tiene un nombre. Bien, vamos a ir rápidamente a Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 13 al 16. Escúcheme con mucha atención acá. Dios tiene un nombre. Bien. Ese nombre es el que usted ve ahí en la diapositiva, ¿correcto? Ese nombrecito que usted ve ahí en la diapositiva o que se describe de esa forma, que es la YHWH. Bien. Ese es el nombre del Señor. Bien, los judíos, hago referencia a los judíos, dicen que ellos no pronuncian el nombre del Señor porque es santo, y a la verdad sí es santo, ¿correcto? El nombre del Señor es muy santo. Bien, por eso ellos al referirse a Dios, ¿sí? O cuando se expresan o invocan el nombre del Señor,
Ellos lo llaman por Adonai o Hashem, ¿correcto? Adonai o Hashem, Dios o Señor, ¿correcto? Por esa razón, ellos no nombran el nombre innombrable, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es santo. Bien, vamos a mirar cómo se llama a Dios. Bien, ¿cómo se llama a Dios? Entonces, eso nos lo expresa Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 16. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? Observen cuál es la pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y él respondió, perdón, y respondió Dios a Moisés y le dijo esto. Yo soy el que soy, ¿correcto? Yo soy el que soy, es YHWH. Aunque de pronto lo pronuncie mal, pero de pronto para que tengamos un precedente. El yo soy el que soy se expresa de la siguiente forma. Ejad, Asher, Ejad. Así es lo que significa yo soy el que soy. Ejad, Asher, Ejad. Bien. Muy bien. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, por primera vez, ¿cierto? Aparece aquí el nombre del Señor. Eso es lo que significa yo soy el que soy, ¿correcto? Yo soy el que soy. Bien. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, observe con mucha atención. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Bien, por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Muy bien. Mucha atención. La palabra Jehová tiene diferentes traducciones. En inglés será diferente, ¿cierto? En chino será diferente, en árabe será diferente, en español es diferente. En castellano, porque nuestra lengua es tan rica en pronunciación, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos Jehová, Yahvé, Jehová, ¿cierto? Tenemos diferentes nombres o pronunciaciones del nombre, ¿correcto? Para ser un poquito más preciso. Sin embargo, en nuestra traducción literal quedó como Jehová. Por ejemplo, la iglesia tradicional, ¿sí? La iglesia tradicional o la iglesia católica, ellos pronuncian el nombre del Señor como Yahvé, ¿correcto? Como Yahvé. Muy bien. Nosotros lo pronunciamos como Jehová. Indistintamente, los dos son correctos, ¿correcto? Los dos son correctos. Muy bien. En ese aspecto quiero que usted tenga muy presente que ese es el nombre del Señor. Bien, ese es el nombre del Señor, Yahvé o Jehová. Muy bien. Pero Jehová, ¿cierto? Dios mismo está compuesto, vuelvo y lo reitero, del Creador, del Verbo y del Espíritu Santo, y cada uno son diferentes, ¿cierto? Vuelvo y reitero esto para las personitas que se acaban de conectar, ¿sí? Para que tengan un hilo conductor de lo que estamos hablando aquí. El Creador es diferente del Verbo, el Verbo es diferente del Espíritu Santo, y así sucesivamente con ellos. ¿Bien? Estamos aquí hablando específicamente de quién es el verbo, ¿bien? De quién es el verbo. Entonces volvemos al principio. Dice, en el principio era el verbo, ya sabemos que está haciendo referencia a una de las personas de la deidad, ¿listo? A una de las personas de la deidad, ¿bien? Y el verbo era con el Creador y con el Espíritu Santo, y ese verbo, ¿cierto? Este verbo que aquí se lo indiqué, ¿cierto? Ese verbo, ¿sí? Es Dios, ¿correcto? Ese verbo es Dios.
Por eso dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con el Padre o con el Creador y con el Espíritu Santo, y el verbo, observe la expresión del verbo estar, era Dios, es decir, que dejó de ser. ¿Se observan? Y el verbo era en tiempo pasado. Vuelvo y reitero, ¿cierto? La acción del verbo, ¿cierto? Esa acción del verbo, ¿sí? Expresa acciones de cursos pasados, ¿sí? De cursos pasados. Bien. Y del mismo modo sirve, vuelvo y lo reitero, para recalcar la continuidad o regularidad de esa acción en el pasado. Bien. Este era en el principio con Dios. Por eso el versículo 2 nos deja un poquito más la claridad. Este era en el principio con Dios, es decir, que dejó de ser. Bien, muy bien. ¿Preguntas hasta este punto, por favor? ¿Preguntas hasta este punto? No, señor. Muy bien. Continuamos. Vamos a continuar aquí. Permítanme un momentico porque si me... Muy bien. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7. Mucha atención acá. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 nos expresa. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Vuelvo y lo reitero. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Recuerdan el ejemplo que les indiqué, no? Cuando el hombre se une con su mujer y son una sola carne. De igual forma sucede en la deidad. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Bien, ojo. La doctrina de la Trinidad, ¿cierto? Las escrituras no dicen, oiga, es que Dios es un Dios trino. No, no, no lo dice. La doctrina de la Trinidad allí no está. Pero las escrituras sí nos develan que Dios son tres personas y forman un solo Dios, ¿correcto? Y Juan nos deja esa claridad. Por eso primera de Juan 5:7 es importante, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Bien, muy bien. Digamos que para expresar ese punto, ¿sí? Para mirar a los tres en acción, vamos a mirar rápidamente por allí. Vamos a mirar aquí. Cuando Jesús es bautizado, ¿cierto? Por Juan el Bautista. Entonces vamos a mirar rápidamente en acción a las tres personas. ¿Listo? Mateo, vamos a ir rápidamente a Mateo. Vamos a ir rápidamente a Mateo. Y aquí están los tres. ¿Listo? Espérate un momentico, aquí lo ubicamos. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17, por favor, anótelo, porque este es uno de los ejemplos para entender un poquito esta parte. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos, observe, he aquí los cielos fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Hago la claridad. El Espíritu de Dios no es que sea una paloma, dice como paloma, es decir, que tenía una apariencia como paloma, pero no que fuera una paloma. ¿Listo? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Correcto? Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Aquí está interviniendo el Padre, está interviniendo el Espíritu Santo
y Jesús que está siendo bautizado. ¿Se observan? Entonces, importante eso. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Entonces, para que tengamos claridad que Dios está compuesto, hoy, hablo de hoy, está compuesto de el Padre, está compuesto del Señor Jesucristo y está compuesto del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a rápidamente a dejar claro que Dios es uno solo. ¿Listo? Dios es uno solo, pero son tres personas diferentes. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6, perdón, versículos del 1 al 9. Recuerde, esto es un misterio. Esto es un misterio. Dice la Escritura. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios. Observe que aquí esos mandamientos y esos estatutos es para temer al Señor. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Observe que aquí, en este texto del versículo 3, vuelve y nombra, valga la redundancia, su nombre, como te ha dicho Jehová, Yahvé o Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿correcto? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Bien, importante que ustedes y yo tengamos esa precisión. Entonces, Dios es uno solo, pero está conformado del Creador, del Verbo y del Espíritu Santo. Muy bien. Muy bien, vamos a mirar rápidamente para entender un aspecto de Dios. Y es que Dios es espíritu. Ojo, Dios es espíritu. Dios no es como usted y como yo, ¿correcto? Dios no es como usted y como yo, que está compuesto de carne, de huesos, de sangre, de agua. ¿Mm? No, Dios es espíritu. Vamos a mirar rápidamente eso. Juan capítulo 4, versículos del 20 al 24. Juan capítulo 4, versículos del 20 al 24. Observen con mucha atención. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme. Ojo que aquí esta respuesta se la está dando Jesús. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, observe, adoraréis al Padre. Observe que está haciendo una referencia directa al Creador. Adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, observe, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es ¿qué? Espíritu. ¿Se observan? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces usted lo que tiene que tener claro en primera medida es que Dios es espíritu, ¿correcto? Y un espíritu no tiene ni huesos, no tiene carne, no tiene sangre y no tiene agua. Dios es espíritu. Muy bien. Vamos a mirar en ese mismo sentido lo que nos dice Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis 6, 3. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu ¿con quién? Con el hombre, para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días, dice, mas serán sus días 120 años. Entonces, observe que Dios está haciendo una clara afirmación que Dios es espíritu y que nosotros somos carne. ¿Se observan? Somos
criaturas hechas por él. ¿Correcto? Dios es espíritu, no es como nosotros. Muy bien. Ojo, en ese sentido entonces tenemos que hacer una claridad que Dios es amorfo. ¿Qué quiero decir que Dios es amorfo? Que Dios no tiene una forma definida. ¿Correcto? Dios no tiene una forma definida. Bien. Vamos a mirar eso. Deuteronomio capítulo 4, por favor. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 15 al 20 y del 23 al 24. Primero vamos a leer del 15 al 20. ¿Listo? Observen con mucha atención lo que nos va a dejar el texto aquí, por favor. Deuteronomio capítulo 4 del 15 al 20. Dice, guardad pues, ojo, observe el verbo, guardar. Dice, guardad pues mucho vuestras almas. Observe con atención. Guardad pues mucho vuestras almas. Es decir, tenga cuidado. ¿Sí? Aquí nos está haciendo una advertencia el Señor a través de su palabra. Observe. Pues ninguna figura visteis, observe que nos está diciendo y de una vez nos indica, ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Es decir, cuando Dios habló a Moisés a través de la zarza. ¿Bien? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Observen que Dios no es ni varón ni hembra. ¿Se observan? Efigie de varón o hembra. Figura de animal alguno que está en la tierra. Figura de ave alguna alada que vuela por el aire. Figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea, observe la advertencia, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como es en este día. Guardaos, observe nuevamente y vuelve a hacer la expresión del versículo 15. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Correcto? Lo primero que tenemos que tener claro es que en nosotros, Dios es espíritu, ¿correcto? Y no tiene forma definida. Por eso dice claramente, ¿cierto? Porque ninguna figura visteis, ¿sí? Ni de escultura, ni de imagen, ni de varón, ni de animal, ni de los que vuelan en el cielo, ni de los que están en el mar, ni siquiera es comparable a las lumbreras, ¿cierto? Al sol, a la luna, a las estrellas. No tiene comparación alguna. Bien. Eso es importante para que lo tengamos allí claro. ¿Correcto hasta acá? ¿Sí vamos entendiendo el tema? Por favor. Sí, el tema está muy lindo, me encanta. Sí, señor. Continuamos. Observen cómo, ¿qué nos va a decir el mismo Jesús? ¿Listo? Porque Dios es espíritu, ¿verdad? Dios es espíritu. Permítame un momento que se me pasó acá. Les recomiendo los micrófonos, gracias. Lucas capítulo 24, versículos del 36 al 40. Lucas capítulo 24, del 36 al 40, ¿correcto? Dice acá el Señor, mientras ellos aún estaban hablando de estas cosas, recuerda que esto sucede después de la resurrección, ¿listo? Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, observen la expresión y manifestación de los discípulos. Entonces, espantados
y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad, observen, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu, observen, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo, esto les mostró las manos y los pies. ¿Listo? Eso vamos a abordarlo, de por qué Jesús, ¿cierto? Sí tenía carne, ¿cierto? Y tenía huesos, pero Dios no. ¿Observan? Un espíritu no está compuesto, ¿cierto? De carne ni de huesos. Eso quiero dejarlo claro acá. Bien, muy bien. Continuemos. Si Dios es amorfo, ¿sí? Y no tiene una forma definida, Él sí puede hablar, Él puede ver, Él puede oír, ¿cierto? Tiene manos, tiene corazón y tiene alma, ¿correcto? Vuelvo y lo reitero. Dios siendo amorfo, es decir, que no tiene una forma definida, Dios puede ver porque tiene ojos, puede oír porque tiene oídos, puede hablar porque tiene boca, ¿cierto? Tiene corazón y tiene alma. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos de eso. ¿Listo? Vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces Dios habla. Dios habla. Deuteronomio capítulo 4, versículos del 35 al 36. Observe con mucha atención. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos, observe con mucha atención la expresión. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego, porque Dios es espíritu, ¿correcto? Ezequiel capítulo 2, versículos del 1 al 3. Ezequiel capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré. Observe que Dios habla y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Entonces, aquí tenemos dos testigos, ¿cierto? Que nos afirman que Dios habla. Muy bien. Vamos a ver que Él puede ver y Él puede oír, ¿correcto? Él puede ver y Él puede oír. Es decir, que ustedes y yo no nos podemos esconder de Él. Aunque usted diga, no, es que aquí nadie me ve, Dios sí le está viendo y Dios sí le está oyendo. Éxodo capítulo 33, versículo 17. Éxodo 33, versículo 17. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que habéis dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, es decir, que tiene ojitos, por eso puede ver, ¿cierto? Y te he conocido por tu nombre. Bien. Isaías capítulo 43, versículos del 3 al 4. Dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos, vuelve a reiterar, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Bien, entonces nos habla que tiene ojitos. Bien, entonces, si tiene ojitos también nos puede oír, ¿cierto? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 14 al 15. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 14 al 15, y dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, observe la expresión, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones en este lugar. Vea, cuando usted ora,
Dios le está viendo. Cuando usted ora, Dios le está oyendo. Es una verdad irrefutable. Dios está viendo. Está atento. Bien, eso es importante. Números, capítulo 14, versículo 28. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Observe que tiene que oídos. Que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Aunque él es amorfo, vuelvo y lo reitero, ¿cierto? Aunque es amorfo, ¿sí? Es importante tener claro que puede ver, que puede oír. ¿Se observan? Vamos a mirar otra característica. Y es que Dios tiene manos. Dios tiene manos. Bien. Dios tiene manos. Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Se observan? Y que tiembla mi palabra. Muy bien. Isaías, versículos 45, perdón, Isaías capítulo 45, versículos 11 al 12. Dice, así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengamos allí claro. De igual forma, Dios tiene corazón y tiene alma. ¿Correcto? Observen Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Y dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Levítico, capítulo 26, versículo 11. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. ¿Se observan? Aquí nos está dejando claramente las escrituras que tiene alma. Génesis capítulo 6, versículo 6. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Tiene corazón. ¿Se observan? Tiene corazón. Observen con mucha atención Primera de Reyes capítulo 9, versículo 3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Eso quiere decir que Dios siente. ¿Se observan? Dios se duele del pecado del hombre. Pero Dios también se regocija cuando un pecador se arrepiente. ¿Se observan? Entonces, importante ese aspecto. En ese mismo sentido, usted puede decir, oiga, entonces, una conclusión pequeña, y es esta, es que Dios es invisible y ningún hombre lo puede ver. Dios es invisible y ningún hombre puede ver a Dios el Padre, ojo, y al Espíritu Santo. Nadie puede ver al Creador, nadie puede ver al Espíritu Santo porque Dios es invisible, ¿correcto? Es invisible. Ahora, en ese mismo sentido, si Dios es invisible, en esta vida, en esta tierra, en este mundo y también en la vida venidera, tampoco le veremos porque Dios es invisible. Yo ya le voy a explicar el por qué. ¿Correcto? Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 17. ¿Listo? Ojo, cuando hago referencia a esto, estoy haciendo referencia al Padre o al Creador, ¿sí? Y al Espíritu Santo. ¿Bien? Colosenses 1, versículos del 15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios que invisible, del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, ojo, observe la expresión del apóstol Pablo, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Observe, a quien ninguno de ellos. Nada más que yo quiero ver a Dios, no, usted nunca lo va a ver. Quiero dejar esa precisión ahí. ¿Me están escuchando bien, por favor? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, señor. señor. Ok, entonces, ustedes y yo nunca veremos al Creador ni al Espíritu Santo porque Él habita en luz inaccesible, ¿cierto? Ni siquiera cuando estemos en la vida venidera, es decir, en la vida eterna. No lo veremos, ¿correcto? Dice la Escritura, vuelvo y reitero el texto, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Bien. Muy bien. En ese sentido, ¿por qué razón? ¿Por qué no lo podemos ver? Mira, esta es la razón del por qué no lo podemos ver, ¿cierto? Éxodo capítulo 33, versículo 20. Éxodo 33, versículo 20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Es decir, que si ustedes y yo viésemos a Dios, ¿cierto? Moriríamos, dejaríamos de existir. Esa es la razón. Por esa razón no lo podemos ver. Vuelvo y reitero el texto. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Correcto? Juan capítulo 5, versículo 37. Juan 5, 37. Esto lo dice Jesús. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca, dice, habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. ¿Correcto? Importante que tengamos eso claro allí. Bien. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Juan 1:18. A Dios, observe, a Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por esa razón, ustedes y yo, para poder conocer al Creador y al Espíritu Santo, solamente es por medio de Jesús. Él es el acceso, la puerta, ¿cierto? El camino que conduce a conocer a Dios. Por eso él dice, Él le ha dado a conocer. Por eso reitero lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Muy bien. Por esa razón, ustedes y yo no lo podremos ver. Muy bien. Miremos otro texto. Primera de Timoteo 1:17. ¿Cierto? Primera de Timoteo 1:17 nos dice aquí lo siguiente. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se observan? Es inmortal, es invisible, ¿cierto? Y es único. Bien. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12 nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vea, la evidencia, ¿cierto? Del poder de Dios y de su deidad es que Él puede habitar en nosotros, habita en nosotros, ¿sí? ¿Y cómo sabemos eso? Cuando nos amamos unos a otros, ¿sí? Y Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por eso dice la escritura aquí, el apóstol Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Ni siquiera Moisés, ni siquiera Abraham,
Ni siquiera Daniel, ni Isaías, ni Ezequiel, nadie lo ha visto. Y ya vamos a mirar esos aspectos. Romanos 1:20 dice acá, porque las cosas invisibles de él, o sea, porque como él es invisible, su eterno poder y deidad, ¿cierto? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo sabe que Dios existe? Por todo lo que Él creó, por lo que usted puede ver en la creación. Por eso aquí claramente el apóstol Pablo nos dice eso, ¿cierto? Que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no haya excusa de decir, es que Dios no existe. No, Dios sí existe, lo que pasa es que no lo puede ver y nunca lo podrá ver. ¿Por qué? Porque habita en luz inaccesible. Y si le llegásemos a ver, moriríamos en el intento. Dejaríamos de existir. ¿Se observa? Eso es importante para que lo tengan presente. ¿Estamos aprendiendo en esta mañana? ¿Sabían estas cosas, queridos? Pastor, Señora, en donde dice que nadie ha escuchado su voz y eso, pero entonces, como en el Antiguo Testamento, el Señor les hablaba y ahí como es, no entiendo. vamos a mirar eso. Vamos a mirar ese aspecto. Ese es el siguiente tema. ¿Listo? Muy bien. Más tarde yo hago una... Observen con mucha atención. Aquellos que afirmaron... Señora Estela. Que cuando terminemos, yo ¿Sí? quiero ¿Van a hacer... hacer alguna pregunta? Sí, pero cuando terminemos, quiero hacerle un comentario o pregunta. Ok, vale, perfecto. Listo. Gracias. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, en ese mismo sentido importante lo que nos dice nuestra hermanita Claudia, ¿cierto? Entonces vamos a mirar eso. Entonces, aquellos que afirmaron ver a Dios nunca lo vieron. Sin embargo, tuvieron una experiencia, ¿cierto? A través de visiones o sueños o lo que se traduce como teofanías, ¿cierto? Cuando lo escucharon, cuando dijeron, uy, es que Dios es así, ¿no? Tuvieron teofanías. Por eso la afirmación de Jesús, ¿no? Que nadie ha visto jamás su aspecto, ¿cierto? Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Nadie. Pero las personas sí tuvieron teofanías. ¿Qué es una teofanía? Es la manifestación, ¿cierto? De Dios, manifestaciones de Dios. Bien. En ese sentido, de apariciones visibles, ¿cierto? O de lo que podemos interpretar, ¿bien? De la deidad. Muy bien. En ese sentido tenemos algunos ejemplos. Tenemos a Daniel, tenemos a Isaías, tenemos a Jacob, ¿cierto? Tenemos al mismo apóstol Juan, el mismo apóstol Juan. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos rápidamente. Daniel capítulo 7. Vamos a mirar a Daniel rápidamente lo que nos dice. En Daniel capítulo 7 nos dice lo siguiente. Ahí se me perdió. Se me perdió aquí Danielito. Daniel. Vamos aquí rápidamente a Daniel. Y allí nos va a dejar claramente qué es una teofanía, ¿cierto? Nos deja aquí claramente qué es una teofanía frente a ese punto. Daniel capítulo 7, versículos 1 y versículos del 9 al 10. Observe con mucha atención, porque estas teofanías se presentan a veces en sueños, ¿cierto? O visiones. Versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, observe, tuvo que un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Entonces, observen que esas teofanías son sueños o visiones, ¿correcto? Versículos del 9 al 10. 9 y 10, dice la escritura. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia.
Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Correcto? Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí esta visión que tiene Daniel, ve al Padre, ¿cierto? Ve al Creador y ve al Señor Jesucristo, o ve al juez de vivos y de muertos, ¿cierto? Los ve, pero es una visión porque nadie ha visto jamás a Dios, ¿correcto? Isaías capítulo 1, vamos a Isaías, otro ejemplo. Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 10, perdón, del 1 al 2. Observen con mucha atención, ¿listo? Visión de Isaías, observe que es una visión, ¿cierto? Es una visión. Es una visión. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Bien, entonces es una visión, ¿correcto? Muy bien. Miremos lo que nos dice Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 13. Rápidamente, porque tenemos que avanzar. Isaías capítulo 6 del 1 al 13 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Ojo, todo esto es la visión de Isaías. ¿Se observan? Es una visión de Isaías. Y él lo vio sentado, pero él nunca lo ha visto así face to face, para que tengamos una claridad. Bien. Y dice acá, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Ojo, y esto siendo una visión, dice Isaías esto, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Bien. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Bueno, así para que lo tengamos un poquito claro. Ojo, esto es una visión que tuvo, ¿cierto? Isaías. Miremos lo que nos dice en el caso de Jacob. Vamos a ir a Génesis, por favor. Génesis capítulo 28. Rápidamente aquí a Génesis capítulo 28. Y vamos a leer el versículo del 10 al 17. ¿Listo? Del 10 al 17. Dice acá. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y luego a un cierto lugar, y durmió, observe que dice, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Observe versículo 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba sentado en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente del norte y al sur,
y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Y veremos por último otro ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 11. Esto le sucedió a Juan. ¿Listo? A Juan. Miremos rápidamente. Miremos rápidamente lo que nos dice aquí Juan. Apocalipsis capítulo 1, ¿cierto? Versículos del 9 al 11. Dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Se observan? Entonces, importante para que tengan eso allí claro. Bien. Que todas esas experiencias se llaman teofanías. Teofanías. No sé si en el caso de Claudia, ¿quedó claro el tema? ¿Yo? Sí. Sí, pastor. Sí. Ahora sí. Bien. ¿Nosotros podemos tener alguna teofanía? Sí, señora, podemos tener teofanías. Podemos tener teofanías. Si las anhelan ustedes, sí. ¿Cierto? Si las anhelan, sí. Y le piden al Señor que, ¿cierto? Eso no está mal pedirlo, ¿sí? Pero lógicamente eso va a generar, ¿sí? Eso es importante para que el temor del Señor repose en nosotros, ¿sí? Eso, digamos, como a manera de explicación. Pero si ustedes quieren y lo pueden hacer, ¿sí? De hecho, Dios hoy en día también habla de la misma forma, ¿sí? Él nunca ha dejado de hablarnos de esa forma. Pero para tener eso tenemos que tener una comunión muy estrecha con Él. Muy, pero muy estrecha. Muy estrecha, ¿sí? Entonces, para que tengamos eso allí claro. Muy bien. En ese mismo sentido, ¿cierto? Vamos ahora a hablar un poquito del verbo, ¿cierto? Estamos hablando del verbo y quién es Dios, ¿cierto? En ese sentido, vamos a mirar que el verbo tuvo parte en la creación del hombre, ¿cierto? Dios, en este caso, el verbo tuvo parte en la creación del hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos. Ojo que el verbo hagamos está en plural, es decir, porque intervinieron el Creador, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿cierto? Conforme a nuestra semejanza. Y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Se observan? Las expresiones hagamos, ¿sí? La expresión nuestra imagen nos habla que hay involucradas 3 personas. Ya las conoce usted, ¿cierto? El Creador, el Verbo y el Espíritu Santo tuvieron parte en la creación del hombre. Bien. También el verbo estuvo cuando confundió la lengua del hombre. Cuando confundió la lengua del hombre. Génesis capítulo 11, versículos del 6 al 7. Dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Observe que dice el pueblo, es decir, que es, ¿cierto? Una configuración de varias personas para que se cree un pueblo. Dice, he aquí el pueblo es uno. ¿Sí? Y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra.
y nada las desistirá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, observe con mucha atención, ahora pues, descendamos. ¿Quiénes van a descender? El Creador, el Verbo y el Espíritu Santo. Por eso dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. A partir de ese momento es cuando se crean los lenguajes como usted y yo hoy los conocemos, los diferentes lenguajes. Lenguajes perdidos o lenguas perdidas y las lenguas que hoy existen, ¿correcto? Por eso es interesante que el Señor lo que hace permanece en el tiempo. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Otro aspecto, que el verbo, ¿sí? Al verbo, hago la precisión, Dios el creador le hizo y le preparó un cuerpo al verbo. Vamos a mirar eso. Dios el creador, es decir, el Padre celestial hoy, le crea un cuerpo al verbo. ¿Listo? Miremos, Hebreos capítulo 5, perdón, Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 7. El creador le prepara un cuerpo al verbo. Hebreos 10, versículos del 5 al 7 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, en cuanto al verbo, ¿no? Entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Se observan? Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí esta conversación la tiene el verbo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Dónde dice eso? Salmo 139, por favor. Mire lo maravilloso de lo que está pasando aquí, ¿sí? Porque aquí el verbo, ¿sí? Le dice al creador, es decir, al Padre Celestial, que le creó, le preparó un cuerpo para hacer ¿qué? Para hacer la voluntad de él. Es decir, el verbo se sujeta al Padre o al Creador. ¿Se observan? Observan con mucha atención. Salmo 139, versículos del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas. Observen las expresiones que va a hacer aquí el salmista. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Se observan? Entonces el creador, ¿cierto? Le forma un cuerpo al verbo. Recuerde muy bien lo que dice Lucas capítulo 24. Si alguien me quiere ayudar con Lucas 24, por favor. Lucas capítulo 24, porque es importante tener claridad sobre el asunto. Lucas capítulo 24, alguien que me ayude con este texto. Versículos del 44 al 46, por favor. Lucas capítulo 24, versículos del 44 al 46. ¿Sí están aprendiendo, queridos y queridas? Sí, sí están, por lo menos yo sí estoy aprendiendo, pero no puedo leer ahora. Vale. Listo, igual tiene, la idea es que van anotando los textos, ¿no? Van anotando. ¿Quién me ayuda con el texto, por favor? Lucas capítulo 24, del 44 al 46. Ya lo tengo. Vale, Claudia. Y les dijo, así está escrito y así fue Del necesario. 44 al 46. Ah, ya. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé
estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén, hasta ahí. Listo, observen que esto es cumplimiento, ¿cierto? De lo que estaba allí contenido en los salmos. ¿Se observan? Y el verbo, ¿sí? Le fue hecho un cuerpo, ¿cierto? Por eso Hebreos claramente nos dice eso. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí está hablando es el verbo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y ya miramos lo que dice el Salmo 139, ¿no? Cómo el Creador formó el cuerpo del verbo. ¿Se observa? Interesante, ¿verdad? Muy bien, continuemos. En ese sentido, el verbo es inmortal y no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. Recuerde que el verbo es Dios y él no puede ser tentado. Observe lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado. El Creador no puede ser tentado. El Espíritu Santo no puede ser tentado, ¿cierto? Ni siquiera el verbo puede ser tentado. Observe con mucha atención. Y es que el verbo al ser inmortal, ¿cierto? Como ya lo vimos, es invisible, ¿cierto? Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Listo? Muy bien. En ese sentido, porque ustedes y yo tampoco podemos ver al Señor, a Dios, porque Dios es más grande que todo el universo. Dios es más grande que todo el universo. ¿Correcto? Observe lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Observe que los cielos de los cielos, es decir, este primer cielo, ¿cierto? La tierra, no lo puede contener. El segundo cielo, ¿cierto? Es donde habitan o están las galaxias, ¿sí? Dice que no lo pueden contener. Por eso dice, porque, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Mire, el tamaño del universo es de 46.508 miles de millones de años luz. O sea, es una cosa supremamente gigante. Y Dios, ¿cierto? En la creación de los cielos y de todo el universo, está contenida en la palma de su mano. Por eso usted y yo no lo podemos ver, porque es muy grande. Es supremamente grande Dios. Por eso no lo podemos ver tampoco. ¿Listo? Isaías capítulo 40, versículo 12 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Dice, con su palmo los cielos. Con 3 dedos junta el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas de collar. O sea, observen que Dios es supremamente gigante. Por eso para Él no hay nada imposible. Porque es muy grande. ¿Y porque es invisible? Bien. Importante que tengamos eso allí claro. Bien. Mire, Dios es más grande que toda la tierra. Isaías capítulo 40, y vamos a leer algunos versículos. Isaías capítulo 40, versículos del 12 al 14 nos dice,
¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con el palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Por eso Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Bien, versículo 21. ¿No sabéis? Observe las preguntas que hace aquí. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca lo habían dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. ¿Ustedes conocen la langosta? Una cosita chiquita. Él extendió los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues? Observe la pregunta que hace el Señor. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Por eso no lo podemos comparar con nada, con nada. ¿A qué me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, es decir, a las estrellas. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No habéis sabido, no habéis oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es el Dios que usted tiene. ¿Se observan? Muy bien. En ese mismo sentido, esto, mire, esto es una imagen de lo que Dios creó. Esto es una imagen que tomó el telescopio Hubble. Es una nebulosa. Y nosotros somos más chiquiticos que inclusive una estrella de las que están ahí viéndose. ¿Se observan? Y Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros somos la obra maestra de las manos del Señor. Bien, muy bien. Eso más o menos para que lo tengamos allí claro. Y observen lo que Dios ha hecho con nosotros.
Bueno, después les enviaré más del videito, pero es para que se detallen todo lo que hizo el Señor. ¿Se observan? Son cosas que en nuestra mente no caben, o sea, de la magnificencia del Señor. Bien, continuamos. Y yo quiero que usted observe con mucha atención, porque Dios hizo lo siguiente y está registrada en las Escrituras. ¿Esto? Dios hizo las estrellas y las nebulosas. Job capítulo 38, versículos del 7 y versículos 31 al 33. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Vea, los lazos de las Pléyades es esta fotografía que usted puede observar ahí en la diapositiva. Esas son las Pléyades. O desatarás las ligaduras del Orión, sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás la osa mayor con sus hijos. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Entonces, para que observen lo que Dios ha hecho, ¿correcto? Lo que el Señor ha hecho. Bien, esto es más o menos aquí, estas son las nebulosas, estas son las nebulosas, en esa imagen se puede ver el Orión, ese es el Orión, más o menos, y esta es la Osa Mayor, esas estrellitas que alumbran más, esa es la Osa Mayor. Bien, muy bien. En ese sentido, vamos a mirar qué fue lo que pasó con la deidad, ¿cierto? Vamos a mirar qué sucedió con la deidad. Bien, ¿qué sucedió con la deidad? Mucha atención acá. Mucha, pero mucha atención. Nos vamos a demorar un poquito poniendo que este tema quede claro. Amén. Recuerde que aquí hay un fenómeno o sucedió algo interesante y es que el creador va a cambiar de título, ¿correcto? Va a cambiar de título, ¿bien? O se le va a dar otro título para ser un poquito mejor y más preciso. Se le va a dar otro título y es el título de padre. Recuerda que cuando comenzamos teníamos allí el creador, ahora tiene un título de padre. Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Bien. Entonces es importante tener claro acá que Dios cambia de título, ¿cierto? De creador ahora a padre, ¿correcto? Él no va a dejar de ser creador, está continuamente creando cosas, ¿correcto? Pero lo interesante aquí es que cambia ese título. Muy bien. Recuerde que Dios es un Dios de tres personas, del Padre, del Espíritu Santo y del Verbo. Pero el Verbo, ¿cierto? Dejó de ser Verbo y deja de ser Dios para hacerse hombre como usted y como yo. Observen con mucha atención. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, es decir, se hizo hombre. Y aquel Verbo, ¿cierto? Aquel que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, el Verbo dejó de ser Dios para ser hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso usted va a hallar especial atención y cabida en lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Correcto? Entonces, observe con atención. Observe con mucha atención. Voy a hacer aquí un diagramita sencillo, ¿cierto? Dios que representa prácticamente esto, ¿cierto? Está compuesto del Padre, del Espíritu Santo, y el Verbo al hacerse carne dejó vacío ese lugar. Deja vacío ese lugar el Verbo, ¿cierto? Dejó vacío. Es decir, al ser un Dios de tres personas, ahora es un Dios ¿de qué? De dos personas. ¿Se observan? Pasó a ser un Dios de dos personas, ¿correcto? Porque el Verbo se hizo hombre. Y nadie, y eso raya con la lógica,
Nadie puede ser hombre y Dios a la vez. Recordemos lo que leímos por allá en Primera de Juan. Voy a volver a traer a colación lo que dice Primera de Juan. ¿Listo? Primera de Juan nos deja pero muy especial ese aspecto. Primera de Juan, capítulo 4, cuando nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese, que Jesucristo ha venido en carne, ojo, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído y viene y ahora ya está en el mundo. Ojo, quiero dejar esa precisión. Cuando se afirma, no es que Dios era hombre y 100% Dios, eso no es cierto. No es cierto, ¿correcto? No es cierto. Y vamos a mirar ese aspecto con lo que dice las escrituras. Bien, vean lo importante y vean la magnitud de lo que Dios amó al ser humano, que tuvo que enviar a su hijo, ¿cierto? Para salvarnos y rescatarnos de la condenación del infierno. Bien, ese Dios, ¿cierto? De ser trino pasó a ser dual, ¿correcto? Y se hizo carne. Por eso en el diagramita, ¿cierto? Dice vacío, quedó vacío, ¿correcto? Queda vacío. Bien, muy bien. Observen con mucha atención. Y pongan mucha atención acá. No lo digo yo, lo dice la escritura. No es como lo diga Alex, no es como lo diga un pastor, no es como lo diga un clérigo, es como lo diga la escritura. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Versículo 5 en adelante. Dice, haya pues, observen con mucha atención, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Observen los tiempos verbales, el cual siendo en forma de Dios, ojo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿cierto? Como cosa que aferrarse, ¿sí? Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Es decir, que se despojó de ser Dios, dejó de ser Dios, por eso dice acá, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres, como usted y como yo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se observan? Importante es, quiero dejarles claramente ese aspecto. Porque él siendo Dios, el verbo siendo Dios, ¿cierto? Se hace carne en la persona de Jesús de Nazaret. Bien. Y recuerde que Dios es inmortal, no puede morir. Dios no puede morir. En cambio, Jesús sí murió. Necesitábamos un Salvador, necesitábamos alguien que nos rescatara de la condenación del infierno, alguien que se despojase de su deidad. Y eso fue el verbo, y luego en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Se observan? Importante ese aspecto. ¿Correcto? Muy bien. Miremos una precisión acá. ¿Cierto? Vamos a mirar una precisión acá. Hebreos capítulo 2, versículos del 6 al 9. Hebreos capítulo 2, versículos del 6 al 9. Pero alguien testificó en cierto lugar, ¿cierto? Diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Ojo, observe la precisión y la pregunta acá. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y es que nosotros no somos nada. Realmente somos una micropartícula de átomo dentro de un universo tan gigante en la obra del Señor. Pero mire con mucha atención lo que escribe aquí, ¿cierto? El escritor a los hebreos. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. O el hijo del hombre, para que le visites.
Le hiciste un poco menor que los ángeles. Observe la expresión, le hiciste un poco menor que los ángeles. Es decir, que en poder, ¿cierto? Y por creación nosotros somos inferiores a los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ojo, y con mucha atención el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra. Por esa razón, cuando se afirma que Jesús es Dios, no es cierto, porque nosotros somos inferiores a los ángeles. ¿Y quién está por encima de los ángeles? El mismo Dios. Por eso dice acá el texto, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. Recuerde, Dios es inmortal y no puede morir. Por eso era necesario que Jesús fuese hombre, ¿correcto? Para que gustase que la muerte. Recuerde que Dios no puede ser tentado. Jesús sí fue tentado por el enemigo y por los hombres. ¿Se observan? Dios no puede ser tentado. Jesús sí fue tentado. ¿Por quién? Por el enemigo y los hombres. ¿Se observan? Y gustó de la muerte por todos nosotros. Por esto es un misterio, el misterio de la piedad. Muy bien. Yo quiero dejarles algo claro acá. Muy importante. Hemos hablado hasta el momento del verbo. ¿Quién es el verbo? Hemos hablado un poco de quién es Jesús el hombre, ¿cierto? Y que ese verbo, ¿cierto? Se encarna en la persona de Jesús, ¿cierto? De Nazaret. Y desde los 0 años hasta los 33 años y luego su resurrección fue el hombre Jesús, ¿correcto? El hombre Jesús. Es decir, desde el año 0, desde el momento, ¿cierto? Que es gestado en el vientre de la Virgen María hasta los 33 años y luego, ¿cierto? Su resurrección es el hombre Jesús, ¿correcto? Muy bien. Vamos a mirar nuevamente lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículos del 8 al 11. Ojo, mucha atención, versículos 8 al 11. Dice, y estando en la condición de hombre, ¿cierto? Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, observe el versículo 9, mucha atención, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Listo? Dios le exalta hasta lo sumo, es decir, el Padre, el Creador, ¿sí? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Quiero que me ponga mucha atención acá. Quiero que me ponga mucha atención acá. ¿Correcto? Mucha atención. Jesús, cuando vino acá, desde los 0 años hasta el día en que Dios mismo, es decir, el Padre Celestial y el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, resucita a Jesús entre los muertos, es solamente Jesús el hombre. Bien, a partir de que asciende a los cielos, ¿cierto? A partir del momento de que asciende a los cielos y es exaltado hasta lo sumo, ¿correcto? Es decir, le dan un honor solamente a Él y Él es el único, el Señor Jesucristo, que es Señor y Cristo. En otras palabras, es el hombre hecho Dios y no habrá otro, ¿correcto? Vuelvo y reitero, observen con atención lo que nos dice Filipenses, versículos del 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Cuando dice hasta lo sumo es porque le dio un título que ningún hombre, Él es la única excepción, el Señor Jesucristo, Él es la única excepción que tiene este título. Es Señor
es Cristo y es Dios, y no habrá otro. ¿Correcto? Pero fue un título que se ganó. ¿Correcto? Fue un título que se ganó. Muy bien. Vuelvo y reitero. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hechos capítulo 2, versículo 32. Aquí se demuestra que Dios resucitó a Jesús. No es porque Jesús haya tenido poder alguno, no, es Dios mismo que lo resucita. Hechos 2:32 dice: a este Jesús, a ese Jesús de Nazaret, al Hijo de la Virgen María, resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. ¿Se observan? A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Muy bien. En ese mismo sentido, miremos lo que nos dice Hechos capítulo 2, versículos del 34 al 36. Hechos 2, versículos del 34 al 36. Dice: porque David no subió a los cielos, observe, porque David, el rey David, no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor. Y yo quiero que vaya un momentico y mire con mucha atención, ¿cierto? Mucha atención aquí a la diapositiva. Vamos a mirar aquí. Dice acá: dijo el Señor a mi Señor, ¿sí? Ojo, esta palabra o la expresión Señor, ¿sí? Tiene dos acepciones. La primera es título de Dios, ¿correcto? Señor es título de Dios, Adonai, Hashem, ¿correcto? Y Señor, cuando usted lee los evangelios, cuando se referían a Jesús como Señor, no se estaban refiriendo a Jesús como Dios, se estaban refiriendo como cuando uno le dice don o doña, en símbolo de respeto, ¿correcto? No con carácter especial a Adonai, porque el título Adonai, que es igual a Señor, ¿cierto? Es solamente y exclusiva para Dios, ¿correcto? Aquí en este texto nos está diciendo: dijo el Señor, es decir, Dios, el Creador, ¿correcto? A mi Señor, es decir, al Señor Jesucristo. Observe con mucha atención acá, el Padre, ¿cierto? Le está diciendo al Señor Jesucristo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, observen con mucha atención, no es porque Jesús dijo: no, es que yo soy Dios, entonces yo me gano el título. No, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios, es decir, Dios el Creador, ¿correcto? Dios el Creador, dice, le ha hecho Señor y Cristo. ¿Se observan? Dios el Creador le dio ese título, lo hizo Señor y Cristo. Es decir, no era porque fuera, sino porque se lo ganó. Eso es como, lo voy a poner un ejemplo. Una persona que va a entrar a estudiar medicina, ¿cierto? Aunque curse los 10 semestres de medicina, el aval que lo identifica como médico, como profesional médico, es su título, no por lo que recorrió, sino el título, ¿correcto? El Señor Jesús, para llegar a ser el Señor Jesucristo, ¿cierto? Para llegar a ser el Señor Jesucristo, o el hombre hecho Dios, ¿correcto? Fue porque hizo el curso y se ganó el título, ¿correcto? Y Dios lo hizo Señor y Cristo, ¿correcto? Por eso es importante ese texto en Hechos, porque David no subió a los cielos por él, dice, por él mismo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es decir, el Creador le dijo al Señor Jesús, ¿cierto? Mi Señor, Adonai. Es decir, que aquí el Creador le está diciendo al Señor Jesucristo, Adonai, Dios. Y es el único, no habrá otro. Es el único. ¿Correcto? Quiero dejar eso allí claro y presente. Muy bien. Vamos a continuar acá.
Observe con mucha atención que esto es después de la resurrección, ¿cierto? Y después de que había ascendido a los cielos, ¿bien? Después de que había ascendido a los cielos y el mismo Padre le hace Señor y Cristo, ¿correcto? Juan capítulo 20, versículo 25 al 28. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, sí, no viene en sus manos. Esto lo hace Felipe, ¿correcto? El que dice esto es Felipe. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Observe con mucha atención lo que dice Jesús y lo que dice Felipe. Dice, luego dijo Tomás, perdón, Tomás, hago la claridad, corrección, es Tomás, no Felipe. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Se observan? Señor mío y Dios mío. Es decir, que después de la resurrección, asciende a los cielos, el Padre Celestial le otorga el privilegio, porque es un privilegio, y es el único que accedió a ello, y no habrá otro, ¿cierto? Que sea Señor y Dios, y que es el hombre hecho Dios, ¿cierto? Ustedes recuerdan algo, voy a volverme un momentico aquí, En este diagrama, ¿recuerdan ustedes que había quedado vacío? ¿Se acuerdan ustedes que les había indicado que la deidad sufrió un cambio? Y en ese cambio es que la deidad pasó de ser un Dios trino a ser un Dios dual y dejó vacío ese lugar. Bien, en ese mismo sentido, ¿cierto? Hoy en la deidad está el Padre, está el Espíritu Santo y está el Señor Jesucristo, está el hombre hecho Dios. Volvió a su lugar. Eso es lo que dice por allí Juan 17, el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Le devolvió la gloria que tenía antes de que viniese al mundo. Y hoy hay un hombre en la deidad. ¿Recuerdan que el Señor Jesucristo tenía un nombre antes era el verbo? ¿Correcto? Era el verbo. Pues bien, el verbo es un nombre. El verbo es un nombre. Así como nos identificamos cada uno de nosotros con un nombre, el verbo es un nombre. Miremos lo que nos dice Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16. Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre, recuerden, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se observan? Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tienes escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Muy bien, queridos. Este es el misterio de la piedad. Este es el misterio de la piedad. Que el Verbo se hizo carne en la persona de Jesús de Nazaret. Y cuando estuvo acá en la tierra, fue un hombre como usted y como yo. No fue Dios. Fue un hombre como usted y como yo. Usted me pregunta, pero es que hizo milagros, pero no por su propia cuenta. Los hizo porque el Espíritu de Dios moraba en él. Porque el dedo de Dios moraba en él. Y todas las obras que él hizo fue por el Espíritu de Dios.
cuando sanó paralíticos, ¿cierto? Dio vista a los ciegos, sanó a los enfermos, ¿cierto? Resucitó a Lázaro, caminó sobre el agua, fue por el poder del Espíritu de Dios, no es porque Jesús haya tenido poder alguno, fue por el Espíritu de Dios que moraba en él, porque dejó de ser Dios para hacerse un hombre como usted y como yo. Por eso la Escritura hay que ponerle sentido común, ¿correcto? Muy bien, este es el misterio de la piedad. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Queda claro todo? ¿Puedo hacer preguntas? Sí, pastor. Adriana, Señor, ¿vas a decir algo o quedó claro el asunto? no, quedó muy claro. Ok, bien. Ojo, es importante tener, ¿cierto? Por eso se llama un misterio, el misterio de la piedad, 1 Timoteo 3:16. Grande es este misterio e indiscutible, o sea, no admite pregunta o argumento en contra. ¿Se observan? Entonces, eso para que lo tengamos allí claro. Ya sabemos que el verbo es Dios, el hombre Jesús no es Dios, el Señor Jesucristo es el hombre hecho Dios. ¿Se observan? Y cada uno son diferentes. Cada uno son diferentes. Muy bien. En esto se juega la salvación, ¿sabían ustedes? En esto se juega la salvación. Por eso la Escritura nos dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien. No sé si la señora Estela tenía alguna pregunta. Pastor, buenos días. Hace rato, antes de comenzar con las clases con usted, a un pastor en Estados Unidos. Él se llama, no sé si usted ha escuchado hablar de él, Sid Ross. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces, uno de los trabajos de él es entrevistar muchísimos pastores de todo Estados Unidos, Europa, no sé. Pero ellos hablaban, algunas veces, en algunas entrevistas, ellos decían, a mí se me apareció Dios, yo hablé con él, él estuvo conmigo en tal parte, él me llevó al cielo, él me llevó a tal parte. Entonces, eso es mentira. Puede. Sí, continúa. Continúa. No, pues no, es que son muchas las historias que hay. Entonces, escuchándolo, me disculpa, pero estoy un poquito indispuesta. Tranquila, tranquila. Escuchándolo a usted hoy, veo que todo eso es mentira. Es correcto. Es mentira. Entonces, ellos todo el tiempo se burlan de nosotros en el nombre de Dios. Juegan la palabra de Dios. Mira, lo que pasa es que si uno quiere establecer verdades, ¿cierto? Por eso es importante siempre ir a las Escrituras. ¿Sí? Siempre ir a las Escrituras. ¿Qué es lo que dice las Escrituras acerca de Dios? La Escritura es la mejor, ¿cierto?, solución a todos esos interrogantes y preguntas porque ella es la que nos da luz y lógicamente por medio del Espíritu de Dios. ¿Mm? Entonces, sí, esos son falsos maestros y falsos profetas. Así de sencillo. Qué tiempo tan perdido. Ay, Dios mío, qué tan perdido. Bueno, pero de todas formas, en algún momento llegará la verdad, ¿no? Sí, pues aquí estamos enseñando precisamente eso conforme a las Escrituras. ¿Para qué? Para que las personas sean salvas de la condenación del infierno. Bien, muy bien.
No sé si tengamos alguna otra pregunta. ¿No tenemos más preguntas? Muy bien. Bueno, espero que esto les haya realmente, eh, ustedes hayan podido en estas breves horas aprender un poquito quién es Dios, cómo es su nombre, ¿cierto? ¿Cómo se llama Él? ¿Cómo está compuesto Dios? ¿Cierto? Todas esas cosas que son supremamente importantes. ¿Quién es el Creador? Que hoy es el Padre. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y quién es el Verbo? Que hoy es el Señor Jesucristo y que está sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios. ¿Sí? Él es también el sumo sacerdote, intercede por nosotros. ¿Sí? Eso lo veremos pues en otra ocasión, si Dios lo permite. Pero espero que hayan entendido este misterio, porque en esto se juega también la salvación. Por eso debemos conocer a Dios y a Jesús. Mire con mucha atención lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Ojo, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es decir, conocer a quién, al Creador, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. ¿Se observan? Importante eso. El verbo, observen, el verbo nos salva. Jesús el hombre salva. El Señor Jesucristo nos salva. ¿Por qué razón? El verbo no puede morir, ¿cierto? El hombre Jesús sí podía morir, pero el Señor Jesucristo no puede morir porque es eterno. El único que nos salva es el hombre Jesús. ¿De qué? De la condenación eterna. Amén. Muy bien. No siendo más, vamos a orar y cerramos nuestra clase. La próxima clase sería la última clase. Y bueno, espero que hayamos aprendido a lo largo de este módulo. Amén. Vamos a poner el tiempo en las manos del Señor. Padre bueno y eterno, te damos gracias por tu presencia, por tu gracia. Gracias por revelar, Señor, tu palabra, tus misterios, Señor, contenidas aquí en las Escrituras. Gracias, Padre bueno, porque sabemos que tu palabra es verdad, que ella nos corrige, que ella es lumbrera en medio de las tinieblas, que ella hace que nosotros seamos perfectos enteramente, Señor, para toda buena obra. Gracias por tu evangelio. Gracias por revelarnos, Señor, esta verdad que estaba oculta, Señor, desde los tiempos más remotos, Señor. Y tú, oh Dios eterno, nos has querido dar a conocer estas verdades, Señor, contenidas en el Evangelio, Señor, en tu palabra, Rey del universo. Gracias, porque es a través de tu Hijo Jesús que podemos ser salvos y libres de tan gran muerte. Padre, yo te pido que esta palabra sea guardada y atesorada en las mentes y en los corazones de mis hermanos. Por favor, glorifícate, Señor, y que tú seas glorificado para la gloria y la honra tuya, Señor. Gracias, eterno Dios y Padre. Guarda a mis hermanos y mis hermanas, Señor, del mal y del maligno, Padre celestial. Y te pido, Señor, que tú hagas de ellos sal de la tierra y luz del mundo. En el nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.